como dijo el Santo Padre, tenemos que hablar, el Santo Padre, el actual, ¿cómo se llama? Francisco. Se le fue así. Francisco, hablemos con libertad de espíritu. ¿Sí? Él nos está animando mucho a que dialoguemos, sobre todo en estos asuntos de familia. Estamos en un sínodo extraordinario, ¿no?, sobre la familia. ¿Ok? Y nos está animando. Se hizo una consulta a nivel parroquial, se hizo a nivel mundial. Fue llevado esto a cabo. Y entonces, él y muchos obispos con él están impulsando que hablemos, que dialoguemos, que entremos en un intercambio de puntos de opiniones fundados, otros no tanto, en fin, para que podamos consensuar y vivir como Dios quiere. Y como dijo el vicario general, que vivamos como hijos de Dios, porque ese es el chiste de todo esto, con la dignidad de los hijos de Dios. ¿Ok? Les han entregado una paginita ya. Ay, qué eficientes, así me gusta. Muy bien. Una, ¿no? ¿Por allí hay todavía copias? Por ahí no se las queden, van y las revenden. ¡Qué barbaridad! La reventa. ¿Ah? Ok, ¿alguien más falta? Sí, a los que no vinieron. No sé, allí. Yo traigo 4 todavía acá. Hay otra más. Sí, hay suficiente. Perfecto. Lo que vamos a repasar, se los he puesto ahí en esta hoja y la mía está al revés. Gracias. En varios puntos. El primero, voy a decir unas cosas acerca de la Biblia que todo el pueblo de Dios conoce y maneja. Luego vamos a pasar un poquito a considerar la unión matrimonial, la perspectiva bíblica, ¿sí?, un poquito contrastada con nuestra perspectiva. Luego voy a hablar 2 cositas sobre el divorcio. Pasamos a leer el texto del Evangelio de Mateo y terminamos con una perspectiva sobre el reino. Esos 5 pasitos son los que componen mi presentación de hoy. ¿De acuerdo? Se los digo para que lo tengamos más o menos, porque vamos a estar brincando quizá de un lado a otro en algún momento determinado, o lo tengamos que hacer. ¿Sí? Para que los tomen en cuenta y digan, a mí me gustaría más saber de esto, de aquello, o de lo demás allá. Muy bien. Voy a empezar diciendo unas cosas sobre la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Ahí les pongo 3 asuntos. Primero, la Escritura, ¿sí?, es nuestra referencia de fe para unirnos al misterio de Jesucristo, muerto y resucitado. Es decir, lo que San Jerónimo decía y enseñaba, desconocer las Escrituras. ¿Qué decía San Jerónimo? Es desconocer a Jesucristo. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Si lo volteamos, conocer las Escrituras será, nos acercará a conocer mejor a Jesucristo. Y a Jesucristo, San Pablo nos lo enseña, muerto y resucitado. Ese es el Evangelio. ¿Sí? Y eso es lo que recientemente el Papa Francisco, otra vez, voy a estar trayendo al Papa Francisco cada ratito porque, pues, ¿qué quieren? Me cae re bien. Oh, a todos, menos mal. Ok. El Papa Francisco nos ha estado insistiendo en esto, en regresar a leer el Evangelio, ¿no? ¿Cuántos han leído La alegría del Evangelio? A ver, usted no, señor obispo. A ver. Naiden. Levanten la mano.
1, 2, 3, 4. Dijeron que todos, dijo la Madre Superior. Todos. Hay que leerlo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es para eso. Para leerlo y para que nos dé alegría y para dar alegría. Ese es el chiste. Si el Señor Jesús no nos causa alegría, pues ya podemos despedirnos. ¿Sí? Entonces, el Papa está insistiendo en esto. Recuperar el gusto por el Evangelio, recuperar el gusto por Jesucristo. Y para eso nos ayuda leer la Biblia. Ay, pero está regrandota. Empiece por una orillita. ¿No? Hay que entrarle de a poquito, pues sí, pues, ¿no? Ven carnita y se quieren acabar el puerco. No, un cachito de a poquito, por donde más le guste. Pero hay que entrarle, saborearlo, exactamente, agarrarle sabor. ¿Ok? Entonces las Escrituras nos ayudan a conocer a Jesucristo. Segundo asunto, las Escrituras son normativas para nuestra fe. ¿Ok? Entonces, a partir de las Escrituras aprendemos a creer y qué creer. ¿Sí? Jesucristo es la norma normans non normata. Échate otra de esas. Las Escrituras nos ayudan a normar nuestra fe. Lo que creemos está allí. ¿Sí? De alguna manera, las Escrituras norman la tradición y la tradición regula también las Escrituras. La tradición viva de la Iglesia. Ese principio nos lo enseñaron los padres en el Concilio Vaticano II. Y está escrito en un libro que se llama Dei Verbum. Es un documentito sobre las Sagradas Escrituras, que hay que leer, pero ese es otro curso. ¿Ok? Bueno. Tercer asunto. Estoy leyendo ahí. La interpretación de las Escrituras en la Iglesia. En 1991, Su Santidad Juan Pablo II le encomendó, bueno, desde antes, pero en 1991 Juan Pablo II, bajo su pontificado, publicó la Pontificia Comisión Bíblica, un documento que se llama La Interpretación de la Biblia en la Iglesia. IBI, eso que dicen ahí, IBI, ¿lo ven? Eso es Interpretación de la Biblia en la Iglesia. Y en ese documento, en el número 1, del apartado primero de la letra D, por eso está al final así, 1D1, nos impulsan a estudiar críticamente la Biblia, críticamente, es decir, con los instrumentos de las ciencias modernas. ¿Sí? La Iglesia lee las Escrituras no como nosotros a veces las leemos en nuestra casa, a ver qué me dice el Espíritu aquí. ¿Sí me entienden? No se trata de adivinanzas o de enigmas o ay, ¿sí? No lee así la Iglesia las Escrituras. La Iglesia quiere que las leamos, ¿sí? Porque somos pueblo de Dios, críticamente, es decir, con inteligencia, queriéndoles entender qué dice, por qué lo dice y cómo lo dice. Porque a veces decimos unas cosas transporosas, ¿no es cierto? Queremos decir unas cosas y decimos otras. Y a veces queremos o creemos entender muy bien y estamos entendiendo muy mal. ¿No les ha pasado eso? Sobre todo los que andamos ahí champurreando inglés, ¿no? Que decimos, ay, sí le entendí. Échese un cursito para ver si, ¿no? A veces ni en español nos caen a veces los 20. Porque nosotros hablamos para atrás, ¿no? Decimos. ¿Sí?
Te voy a hablar para atrás. Ay, caray, ¿cómo será eso? ¿No? Hemos estado haciendo idiomas nuevos. Pero como crecimos con esto, creemos que así es, así debe ser. No solo que así es, así debe ser. ¿No? Me da risa porque cada vez que voy a pagar ahí en la caja, ¿no? Me dice, ¿quiere dinero para atrás? Me ponen aprietos la doña, ¿no? ¿Cómo es eso de que quiero dinero para atrás? No sabíamos decir si sí o si no. ¿Sí? Bueno, eso nomás para que vean las cosas de nuestro lenguaje cotidiano. ¿Qué será lo del de la Biblia? ¿Qué será aquello? Santo Dios, por eso hay que estudiar más y aplicarse más. ¿Sí? Porque somos buenísimos para decir, es que en la Biblia dice, sí pues compañero, ahora piense, ¿qué quiere decir? Está bien lo que dice, es lo primero que hay que saber, pero luego piense, ¿qué quiere decir? ¿Cómo dice eso que quiere decir? Y entonces ya empezamos a platicar, porque si no, créanme, nos acabamos la cabeza a bibliazos. ¿Qué es lo que hacemos a veces con nuestros hermanos que llegan y tocan la puerta? Los testigos de... ¿no? Y los otros, y los otros. Y entonces nos preparamos para agarrarlos a bibliazos. Cuando me diga esto, yo le voy a decir aquello. Y cuando me... ¿Sí me entienden? Y nos agarramos a bibliazos. Y esa tampoco es la función de la Biblia. La función de la Biblia es crear comunión de vida con las personas y con las comunidades. ¿Para qué? Para vivir en comunión con Dios también. No para agarrarnos a bibliazos. Pero como somos agresivos, pues ya que se aguante. Y mientras más duro le dé, mejor. ¿No? Ok. Nos dicen... El estudio crítico de la Biblia necesita un conocimiento tan exacto como sea posible de los comportamientos sociales que caracterizan los diferentes medios de los cuales las tradiciones bíblicas se han formado. Entonces, es nada más esto que les he estado tratando de explicar. Hay que conocer, y cuanto mejor se conozca, más nos vamos a ayudar. Una lectura acrítica de la Biblia, acrítica, ¿qué quiere decir acrítica? Así nomás a lo que se me ocurre, pues va a acabar así, en ocurrencias. Y la vida espiritual del pueblo de Dios no puede depender de ocurrencias. El diálogo con Dios, el diálogo con la comunidad, no puede estar sujeto a ocurrencias. Bueno. Por último, nosotros decimos que la Biblia es palabra de Dios. Y palabra de Dios encarnada. ¿Sí? Jesucristo habla cuando las Escrituras, cuando lo escuchamos en las Escrituras. Eso lo dice David, el de la liturgia, el documento, ¿cómo se llama? No, el de la liturgia, ¿cómo se llama? Ya se fue Jackie. Está Jackie. La Constitución Dogmática sobre la Sagrada Liturgia. ¿Cómo se llama ese documento? ¿No le suena? ¿Otro curso? ¿No? ¿Ah? Sí. Jesucristo es palabra encarnada de Dios. Y la Biblia nos ayuda a entender también el misterio de la encarnación. La palabra de Dios es palabra de Dios hasta que es recibida, hasta que es asimilada, hasta que se hace vida. Y eso es lo que la Iglesia en su liturgia realiza en cada acción litúrgica, no solo en la misa, en cada acción litúrgica. La encarnación, el misterio de la encarnación se repite y se repite y se repite. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la Biblia, que es una voz privilegiada de Dios, es para ser tomada en cuenta y parte de este diálogo de nuestro caminar de toda la historia. La palabra de Dios no es para los ángeles o para los que ya se murieron, esos ya la hicieron bien o mal, pero ya, ¿no?
los viatores, los que estamos aquí, eso es a los que nos importa hacer vida la palabra de Dios. No somos bibliólatras, ¿ok? No adoramos la Biblia, no. La Biblia es para escucharla y para hacer la vida. Y tiene un lugar muy especial en nuestra vida de iglesia católica. Porque si ustedes se fijan, entramos en procesión con los evangelios, ¿no? En la liturgia dominical o en la liturgia de la misa. La incensamos, la proclamamos, le cantamos, le damos nuestra respuesta, etc. Y luego, lo más importante es que la hagamos vida como iglesia. Entonces, de este primer apartado me interesa mucho decir que la Biblia es un punto de referencia para nuestra fe y para nuestra vida y para nuestra vivir de comunidad, de pueblo de Dios. ¿Sí? Eso es importante retener. Por último, la Biblia es para nuestros tiempos, para el día de hoy. Hemos aprendido que Dios habla no solo con la Biblia, sino que Dios nos habla. Son voces de Dios. También la creación, la historia, los acontecimientos de los tiempos. Eso es lo que el Papa Benedicto XVI nos enseñó en un documento que se llama Verbum Domini. ¿Sí? La palabra de Dios. El Papa Benedicto XVI todavía no se muere. Pero antes de dejar el cargo en 1900, ya no me acuerdo cuándo, 2000, ¿no? ¿Qué 1900? 2012, ¿no? 13. Publicó en el 13. Me está revolviendo las fechas. 13. Oh, 13. Ya me confundió. Entonces, el Papa publicó ese documento que se llama Verbum Domini, y ahí nos enseña que Dios nos habla con muchas otras voces, además de la Biblia. Y una voz importante es esta que les pongo ahí, con los signos de los tiempos, con los derechos humanos, ¿sí? En las culturas de los pueblos. Entonces, la voz de Dios está presente aquí y allá y allá. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a percibirla, a discernirla y a conjugarla. El Papa habla muy bonito cuando dice que en realidad tenemos que aprender a hacer la sinfonía con la palabra de Dios, que es multipresente, multiforme. Hacer la sinfonía. ¿Se entiende la palabrita sinfonía? Sí. Claro. ¿Sí? Aunque vengamos de pura banda, pues se entiende sinfonía, ¿no? No somos de banda y de, ¿no? Tamborazos, pues bueno, ok. Pero hay que aprender a armonizar y a hacer algo que suene bonito, que suene bien y que nos dé sentido en la vida. Ok. Voy a decir algo acerca de yo veo que están apunte y apunte. Ay, Dios santo. Punto 2. La unión matrimonial. Me voy a ir más rápido porque ya me están diciendo que el tiempo. La unión matrimonial. Cuando hablamos de divorcio en la Escritura, lo ponen a uno en camisa de 11 varas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la Escritura pertenece a una cultura palestina de 1000 años, es decir, que en 1000 años pasaron muchas cosas en ese pequeñito país. Era un cruce cultural muy importante. Y que han pasado otros 2000 y pico de años de entonces para acá. ¿De acuerdo? Es decir, la distancia no solo es de tiempo. A veces la distancia cultural pesa más, ¿no?
Lo vemos incluso en nuestros pueblos y en nuestros modos de entendernos y de hablar. ¿Sí? El arroz con chícharos es arroz con gandules. Pero hay todo un rito para hacer uno y para hacer otro. Los frijoles negros son diferentes en uno que otro lado. No es cierto, siempre están negros. ¿No? Y en algunos los revuelven los frijoles con el arroz y en otros el arroz con los frijoles. Pero les damos nombres diferentes. Y ya no hablemos de los tamales. Ay. No tengo hambre. Estoy hablando de esto solo para notar, para hacer notar las diferencias culturales. Pertenecemos todos a la misma lengua. Sí, por eso nos podemos entender en Castilla. Pero imagínense, a veces, exactamente a veces. Pero hay diferencias más grandes que esas. Voy a decir dos cosas. Primera, aunque apunté 4 ahí. El pacto, el matrimonio, en la Biblia, en el mundo de la Biblia, era un pacto de clan familiar. ¿Ok? La familia nueva, la unión de un hombre y una mujer, era un asunto de clan familiar. No, ahí se los puse versus, no era una opción personal de adultos, de personas adultas, y que tuviera de por medio un proceso de enamoramiento. ¿Ok? No era así. A ver, levanten la mano los que se casaron por enamoramiento. No la levanten, eso me importa. Enamorados. Bueno. ¿Sí? Estas son cosas nuestras. El papá y la mamá, clan familiar, el papá y la mamá, principalmente el papá, acordaba cómo iba a ser el matrimonio de sus hijos, con quién se iban a casar. ¿Sí? Y era una especie de contrato, por eso le puse ahí, contrato, pacto. Tenía que ver con el honor de la familia. Es más, hasta entre nosotros existe una especie de honorabilidad a la hora de casarse. ¿Cómo te va? Las novelas están llenas de eso, las telenovelas, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a casar con ella? Está bien fregada. Si es la que limpia los pisos, ¿no? La que le trae los cigarros. O sea, los cuentos en Cenicienta los hemos hecho novela. La honorabilidad era el valor número 1 en aquella cultura. Y buscando eso, mantener una posición honorable, las familias pactaban los matrimonios de sus hijos y de sus hijas, siempre buscando lo más arriba que se pueda, el mayor honor. El papá de la hija recibía una especie como de dinero, que a veces no era dinero, cuando no tenía no era dinero, que le llamaban el mohar. ¿Sí? ¿Qué era el mohar? La dote, una especie de dote, a cambio de su hija, pero no a cambio. El papá tenía la obligación, el que recibía el mohar, tenía la obligación de hacerlo crecer. Era como la garantía para que si aquella era despedida, tuviera de qué vivir. Pero ya saben cómo son los suegros. No los papás, los suegros. Había algunos que cuando despedían a aquella no quedaba del mohar nada. ¿No? En fin. Era un asunto entonces de honor y de bienes. Punto segundo. Había una función muy importante en aquellos matrimonios de aquella cultura, que es la reproducción. ¿Sí? Se casaban para tener hijos. ¿Por qué? Porque ese era un beneficio, una fuerza laboral
con la que tenían que colaborar y aportar al bienestar social y económico de las familias. ¿Sí? Incluso las niñas tenían que trabajar y colaborar en el hogar, por supuesto. Entonces, mientras más hijos tuvieran, había posibilidades de más fuerza laboral, ¿sí me entienden? Era parte del enjuague. Más que llegó la revolución industrial y acabó con todo eso, ahora las máquinas, ¿no? Y estamos en un lío con los robots ahora con la cuestión laboral. Pero bueno, sepan que desde antes las gentes preveían todo eso. Entonces, si me va a quitar mano de obra, pues yo tengo que ver cómo lo voy a restituir, ¿no? En la cultura de la Biblia es una cultura de reproducción, y esta reproducción se acentuó después del exilio. ¿Qué es el exilio? Cuando barrieron al pueblo y se lo llevaron a vivir en el extranjero. Cuando regresaron, los que regresaron, que fueron muy poquitos, eran muy pocos los que regresaron. ¿Y qué es lo que urgía? Que fuéramos más, multiplicarse. Porque siendo tan pocos, lo que había que hacer era mucho. Y entonces más se impuso, más se acentuó la función reproductiva de los matrimonios. Y era una desgracia enorme no tener hijos. ¿Sí? Era como una maldición. Y por eso en la Biblia vamos a encontrar muchos relatos que nos hablan de que Dios interviene para darle un hijo a un matrimonio, ¿no? Desde Sansón hasta Abraham, ¿no? Entonces, esto es importante mantenerlo en la cabeza. La segunda cosa, ya vamos como 4, ¿no? ¿Qué digo? El sentido determinista de la historia. Se casaban por cumplir un deber. Estando en juego la honorabilidad y estando en juego, ¿no?, acrecentar los bienes, los que se casaban muchas veces cumpliendo un deber. No por enamoramiento, no por gusto. Bueno, el gusto le salía poco a poco, ¿no? Y entonces se entendía, cuando hablo de determinismo en este caso, que Dios, eso es lo que Dios quería. Es la voluntad de Dios. Nuestros modos de entender ahora son muy diferentes. La libertad personal, la libertad de las personas, es uno de los grandes logros de la filosofía, ¿sí?, a lo largo de la historia. Ahora lo vemos y vivimos en una cultura donde se aprecia mucho la opción personal. Vean ustedes a sus nietos y a sus sobrinos, ¿no? Hemos enaltecido a tal grado esto que ahora no hay forma de que cierren una puerta, caray. Cierra la puerta. Dile a que yo no quiero. Cuando dicen no quiero, se acabó el diálogo. No hay forma, ¿no es cierto? No quiero. Y hay diálogo. Ni diálogo a veces sabemos. Sí, entonces, ¿por qué hemos endiosado? Acuérdense hace 30 años, 40. Ahora vivimos una niñolatría. Adoramos a los niños. Vivimos en una cultura de niñolatría. ¿No? Los niños, lo que el niño quiera, lo que el niño pida, lo que el niño, ¿sí?, ordene, quiere, ¿no? Y acuérdense, hace 30, 40 años los niños estorbaban. Los que venimos de los ranchos, bueno, pues ustedes todos vienen de Nueva York, pero los que venimos de los ranchos, ¿sí?, a los niños vete de aquí, no quieres, ¿sí me entiende? Vete a jugar, haz con tus amigos, ¿sí me entiende? No todos, pues, ya sé que no todos, pero
Entonces, nuestra cultura ha cambiado muchísimo. Y nosotros somos parte de ese cambio. La autodeterminación. Yo quiero hacer esto. Yo me decido en esta dirección. ¿Sí? Y en cuestiones de matrimonio, eso ahora cuenta. Incluso en el rito del matrimonio, ¿sí? Se dice con toda libertad, ¿te quieres casar? ¿No? ¿Por qué? Porque si hay alguna coacción, pues aquello no sirve, pues no es matrimonio. ¿De acuerdo? Y de haber sabido. ¿Ok? Eso está estipulado así. La relación esponsal en la cultura bíblica es más de tipo de patrón a siervo. La mujer debe estar sometida al varón, y la Biblia está llena de ese tipo de afirmaciones y de ideas. ¿Por qué? Porque viene de una cultura de esta naturaleza, patriarcal y patriarcalizante. Son sus valores. Ahora lo que queremos es que los matrimonios vivan en concordia, no sometidos. Que vivan soberanamente unidos, que sumen uno más uno, que sumen. No se rían, esto es así, es verdad. Eso es lo que queremos. Una independencia consensuada, que vivan consensuadamente unidos. Y ahí es donde nos topamos recio. Ok. Fíjense la oración de Tobías que encontramos en la Biblia. Fíjense, en esta cultura patriarcalista de las Sagradas Escrituras podemos entender perfectamente lo que tenemos aquí. Primero, tú mismo, le dice Tobías, la oración de su noche de bodas. Tú mismo creaste a Adán y para él creaste a Eva. ¿Ok? Tobías no se está saliendo del script. Él conoce su cultura y la conoce muy bien. Y está poniéndonos un ejemplo de cómo orar. Para él creaste a Eva, su mujer, para sostén y ayuda, y para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Tú mismo dijiste, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda semejante a él. Está repitiendo el Génesis. Yo no tomo a esta hermana mía con deseo impuro, mas con recta intención. ¿Cuál es la recta intención? La reproducción. ¿Sí? Ten piedad de mí y de ella, y que podamos llegar juntos a nuestra ancianidad. ¿Ok? Esa es la idea. Esa es la oración de Tobías. El divorcio. En este panorama matrimonial, ¿dónde está el divorcio en la Biblia? Está perfectamente estipulado. Ahí les pongo Deuteronomio 24, 1 a 4. Es el texto fundamental al que Jesús va a referir. Bueno, un episodio del Evangelio va a referir ahí. ¿Sí? Entre los judíos, leyendo ese texto de Deuteronomio 24, el israelita tiene autorización, no solo autorización, a veces es un deber a divorciar a su mujer por cuestiones de honor. Es como una ley. Siempre que algo le desagrade. El texto hebreo habla de odio, pero entiéndase el odio, una cuestión odiosa, una cosa odiosa. La cosa odiosa es algo que hiera el honor familiar o patriarcal o del varón.
Y entonces en el Deuteronomio las cosas se quedan abiertas y los rabinos discutían los motivos para un divorcio, sí o no. Porque en el Deuteronomio no está estipulado. Unos decían que por cualquier motivo se podía divorciar. Otros decían que no, que solo en caso de infidelidad. El Deuteronomio mismo deja la cosa indeterminada. Y les repito, unos rabinos hablaban incluso decía un rabino, si le gusta a otra mujer. Justificaban un divorcio. ¿Cómo era el divorcio? El divorcio consistía entonces, tenía sus momentos también. Tenía que encontrar una causal, algo que le desagrade, algo que odie, algo que... ¿sí? Segundo, tenía que escribir un libelo, un librito, una carta de repudio diciendo, fulana de tal no es más mi mujer. Hay varias formas que se han encontrado en las cartas. ¿Sí? Y tercero, se la tenía que entregar y despedirla, es decir, sacarla de la casa. Que era el ritual contrario a cómo fue el matrimonio. El matrimonio consistía en conducir a la hija o a la que se estaba desposando de la casa de los papás a la casa del novio. El divorcio consiste en regresar a la mujer a la casa de sus papás. Pero no la llevan a la casa, nada más el divorcio consiste en echarla para afuera, despedirla, dice el texto, sacarla, es decir, no va a vivir más ahí. Y ella se habría de ir a la casa de sus papás. Rescatar el mojar, si es que algo quedaba. Los hijos, ¿qué pasa con los hijos? Los hijos se quedan, los hijos siempre son del varón. ¿Sí? El divorcio tenía efectos económicos, por supuesto, familiares, sí, y sociales, sí. Pero curiosamente, ningún efecto cultural. En la Biblia busque usted divorciados o divorciadas en el culto y no los va a encontrar. ¿Por qué? Porque no es un estado en el mundo de la Biblia, no existe una condición para divorciados. Porque la idea es que se vuelvan a casar. Si la divorciada estaba en casa de sus papás, entra en la jurisdicción del papá, punto. Forma parte ya de aquella familia, no de esta. Y entonces le compete la honorabilidad de aquella familia, no de esta. Entonces, ese estado, y ella se podía casar tranquilamente. Para eso era la carta de divorcio que tenían que presentar y decir, soy libre para casar. Esa era otra fórmula. Esta mujer es libre para casarse. Así de simple y así de fácil. Ese es el estado cultural del Primer Testamento. Y del Nuevo en muchas circunstancias, en mucho tiempo también. No hay un estatuto para divorciados en el pueblo de Dios. ¿No lo conocen? Esto no quiere decir que no existiera. Hay una regulación minuciosísima entre los rabinos de cómo proceder en cada caso y para cada caso. Y si la hermana, y si el papá, y si la... Hay cualquier cantidad. Increíble. Hay 2 tratados muy largos rabínicos al respecto. Pero de puras minucias así. Pura minucia. El divorcio en los evangelios. Tenemos varios textos donde se habla del divorcio, de despedir a una mujer. ¿Sí? Aunque conocemos
que hay prácticas de que las mujeres pueden promover un divorcio, ¿sí? Desde el siglo V a.C., es decir, desde el tiempo del exilio, ¿sí? Entre el pueblo judío. Exclusivamente en las escrituras mayormente le toca al varón promoverlo. Es su derecho. Aunque, repito, de facto hay divorcios promovidos por mujeres. Aquí tenemos estos textos. Dos son paralelos, el Marcos y Mateo. ¿Sí? Y luego les pongo entre paréntesis a Pablo, porque este texto de Pablo, el famoso privilegio paulino, está también en el Nuevo Testamento. El texto que les he reproducido allí es el de San Mateo en el capítulo 19, versos de 3 a 9, con la traducción de la Biblia de Jerusalén. Jesús es el que se ve tentado. Bueno, ahorita lo vamos a leer, ¿ok? Lo tienen todos ahí. Dice, se acercaron, estoy leyendo, se acercaron unos fariseos que para ponerlo a prueba le dijeron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Este escribió en inglés, motivo, ok, debe decir, por un motivo cualquiera. Les repito, el Deuteronomio deja abierta la cosa y unos rabinos decían que por cualquier motivo, incluso si se le quema la sopa, decían, si se le quema la sopa. ¿Por qué? Porque le causa bochorno al varón. Si están en una cena con otra familia o con otra, y se le quema la sopa, pues qué vergüenza. Ese era motivo de divorcio. Mejor no cocino, pues, que coman sardinas. Eso era. ¿Sí? Entonces, a Jesús le llegan con el asunto los fariseos. Y dice Jesús, ¿qué nunca han leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Le dijeron, pues ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Díceles, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de su corazón, les permitió repudiar a sus mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, les digo que quien repudia a su mujer, excepto por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Eso es lo que tenemos en el texto de San Mateo. Jesús hace dos cosas muy interesantes. Primero, acuérdense que se trata de una controversia. ¿Sí? De una controversia. Las controversias entre los rabinos eran como darse a bibliazos. ¿Sí? Si tú me sacas un texto, yo te saco otro. Y el texto que más autoridad tenía era el Pentateuco, la ley, la Torá. Y esto del divorcio está en el Pentateuco, en el libro del Deuteronomio. Entonces más apoyo que ese difícilmente iban a encontrar. Pero Jesús se va hasta el principio, hasta el primer capítulo del Génesis. Segundo, estamos en una controversia entre rabinos. Jesús habla de dos cosas, justificando lo que el Deuteronomio permitía o legislaba: la dureza del corazón de los israelitas.
Moisés permitió esto, dice, por la dureza de su corazón. ¿Qué es la dureza del corazón? No hacerle caso a la voz de Dios. ¿Ok? La dureza del corazón aparece sobre todo, ¿se acuerdan de la salida de Egipto? ¿Sí? Donde el faraón a cada diablazo cada plaga, cada azote es un diablazo. El faraón primero decía sí, ok, pues ya que se vayan. Y luego no, siempre no. Y echaba reversa. Así hasta acumular las 10 plagas, las 10 palabras de Dios contra Egipto. Los 10 azotes de Dios contra los egipcios, para liberar a su pueblo. Pues lo mismo han hecho los israelitas. No han hecho caso a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Por eso lo permitió. Segundo, lo que Dios ha unido. En los contextos judíos se entiende perfectamente cómo une Dios llevándose de una a la otra casa. Es un pacto de familia. Y esto se entiende por los contextos de determinismo que existían en la cultura. Tercero, ¿cómo se deshace una alianza de sangre? No se puede, porque una vez que el matrimonio o que el varón acepta o se lleva a su casa a la mujer, es su sangre. Acuérdense lo que dice Adán: esta sí es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Esa es una fórmula de adopción familiar. Esta es de mi familia. Entonces, los vínculos de sangre no se rompen, no son quebradizos. Uno es pariente de los demás de por vida, ¿no? ¿Cómo se quita el apellido? Bueno, hacemos juicios y bla, 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 ¿no? Y hasta que no entra en el ADN, salimos que somos parientes, ¿no? Así están las cosas en las Escrituras. Pero aquí San Mateo, para su comunidad, mete una excepción. Esta excepción dice, a no ser en el caso de porneia, en griego porneia. ¿Qué es la porneia? La Biblia de Jerusalén nos lo puso ahí como no por fornicación. No por fornicación. ¿Qué es la porneia? Los estudiosos discuten qué es la porneia. Normalmente quiere decir prostitución, pero para nosotros prostitución tiene otra connotación. Algunos piensan que se trata de la infidelidad. Así lo ha entendido la iglesia ortodoxa, la iglesia oriental. Los católicos lo hemos entendido en caso de unión ilegítima. Hay toda una legislación al respecto de las uniones ilegítimas en el libro de Levítico. Que por cierto, a los sacerdotes en el Antiguo Testamento les estaba prohibido, la única prohibición para casarse, bueno, no era la única, pero era casarse con una divorciada. O sea, los sacerdotes no se podían casar con una divorciada, ¿sí? En la Antigua Alianza. Bueno, pero aquí tenemos, ¿qué es ese porneia? No se sabe a ciencia cierta. ¿Son uniones ilegales? ¿Ilegítimas? Y es probable que eso sea lo que Pablo arguye o está practicando cuando les escribe a los corintios. El famoso privilegio paulino. Salud. Punto quinto. Hasta aquí las cosas de los datos de las Escrituras. Hay más divorcios. A la vuelta del destierro, al final del capítulo, creo que es el 10,
del libro de Esdras. Hay una purificación del pueblo que se había quedado allí porque se habían casado con mujeres de otras naciones. Entonces Esdras decreta un divorcio general, masivo, ¿sí? Y las corren con todos sus hijos y quién sabe qué. Pero bueno, no vamos a entrar en esos textos tan escabrosos porque nos rasgamos aquí el corazón. El principio del reino. El principio del reino. ¿Cuál es el lugar de los divorciados en el proyecto de Jesús? El Señor Jesús, en los evangelios, rásquenle, ¿sí? No los encontramos por ninguna parte, porque les digo, no tenían estatuto en el pueblo de Dios. No era un estatuto. Segundo, lo que sí tenemos en el Evangelio es Mateo 5, 1, 12, las bienaventuranzas y la justicia mayor. Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entran al reino de los cielos. Las bienaventuranzas, ¿qué son? Son la buena noticia de que Dios está del lado de los fregados. Ese es el evangelio del reino. ¿No? Los que lloran, los que... ¿sí? Los pobres, empieza con eso, con los pobres. Pero pobres es muy amplio. Por supuesto que los primeros es el socioeconómico, pero no es lo único. En la cultura de la Biblia, salen muy seguido viudas, huérfanos y niños y mujeres, que pertenecen a la categoría de los más fregados. Y son a estos a los que Jesús de Nazaret viene a reivindicar y a darles el evangelio. Los hace el evangelio del reino. Entonces eso es muy importante como principio orientador para nuestra praxis cristiana. Los divorciados están en condiciones parecidas a los leprosos, a las niñas, a las viudas, ¿sí me entienden? En nuestros modos de entendernos, nuestros modos de vivir y de hacer. Son de las cosas que tenemos que dialogar. Tercero, el principio de la misericordia. Y otra vez, el Papa Francisco lo tenemos que traer, porque él ha puesto sobre la mesa otra vez la misericordia de Dios como el principio orientador e iluminador para nuestro ser y quehacer eclesial. Yo pienso que por eso están ahorita encerrados allá, por pura misericordia de Dios. El principio de misericordia. Y la regla de oro, que hace 3 semanas vino el Papa y nos recordó aquí en el Congreso, ¿no? ¿Cuál es la regla de oro? Ya se me perdió. No hagas a otro lo que no quieras que te haga. No hagas a otro lo que no quieras que te haga. Así de simple. Y puesto en positivo es, haz al otro lo que quieras que te haga, ¿no? Los divorciados, desde mi perspectiva de la Biblia y de entender esto, son un signo para nuestras comunidades de fe. Tienen que ser un signo vivo del Evangelio en nuestras comunidades de vida cristiana. Todos somos hijos del mismo Padre. Y todos pertenecemos a la misma casa que llamamos iglesia. Hay que hacernos lugar y hay que hacernos espacio, ¿no? ¿Alguno de ustedes de los emigrados llegó aquí y se quedó en la suite? Le abrieron aquí ¿no? El Trump Tower, ¿cómo se llama este? No, nadie.
Llegamos, si teníamos parientes, alguien nos recibió y nos hizo un rinconcito y no. Este es un caminar que tenemos que hacer también. Tenemos que ser signos de comunión eclesial y social. Dios nos llama a hacer eso. Tenemos que ser signos para nuestros hermanos. No pensemos, ¿sí?, en colgarnos medallitas y en andar, ¿sí?, sino tenemos que ser signos del Evangelio con lo que hacemos. Por último, esto que he hecho el día de hoy, de ponerles algunos datos, de los datos más que están en las Escrituras, son para nuestra reflexión, pero también son para ayudarnos a discernir y para que, en consecuencia, actuemos lo que son los valores y los principios del reino que Jesús nos proclamó.